Amén. Doy gracias al Señor por estar aquí y poderle ver, amado hermano. Amén. ¿Sabía usted que el llegar al templo para muchos es quizá una obligación, una responsabilidad? Pero para los que hemos entendido lo que significa seguir un evangelio no diferente, sino un evangelio conforme a la Escritura, sabemos que es un acto de devoción delante de Dios. Es porque hay mucho amor en tu vida que quieres agradar a Dios. Aún muchas veces con tus pocas fuerzas, a veces con tribulaciones, con angustia, con problemas, a veces con tropiezos, pero estás aquí. Amén. Y esto es lo hermoso, y créeme, amada iglesia, Dios sí está mirando. Amén. Dios te está mirando, te está observando todo tu sacrificio, tu esfuerzo. A veces quizás vienes para acá con lágrimas. Amén. Con lágrimas caminando diciendo: Señor, por amor a ti lo hago. Quizás no tengo cómo irme después, pero no importa, aunque esté lloviendo, llegue mojada a la iglesia, pero ese gozo que tú has puesto en mí, nadie me lo quita. El gozo de alabarte, de exaltarte. Maravilloso. Por favor, abra su Biblia. Libro de Mateo. Capítulo 24. Versículo 36 al 42. Señal de reverencia, póngase de pie una vez más, por favor. Libro de Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 42. Lea conmigo, por favor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Escucha lo que dice el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ore conmigo una vez más. Padre eterno, gracias. Señor, me dispongo a hablar de tu grandeza, de su palabra, mi Señor. Señor de los cielos, yo te pido que hables a la iglesia, que usted abra el entendimiento, la capacidad neuronal de cada uno de los oyentes que están aquí, Señor. Desde el más pequeño hasta el anciano, Señor, pueda ser un receptor exclusivo de su palabra, de su mensaje. Mensaje a tiempo, Señor, a tiempo. Mensaje de advertencia, Señor, para la iglesia. Mensaje poderoso que debe ser escuchado y oído una vez más por tu pueblo. Padre, que a través de la persona de tu Espíritu Santo usted ministre a la iglesia, Señor. Consolación, exhortación, Señor, y edificación. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Tome su asiento, por favor. Que Dios siga fortaleciendo la iglesia. Amén. Que Dios la siga animando. Que Dios la siga restaurando. Tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos muchas veces de egocentrismo dentro de los templos. Ya los líderes no son líderes que aman la iglesia. Aman más el dinero, la fama y la popularidad que el amor a las almas. Muchos se están perdiendo porque no hay una doctrina sincera, una doctrina verdadera. Hay una doctrina corrompida, una enseñanza corrompida. Son menos motivadores, son menos chistosos, son menos bufones que están detrás de los púlpitos. Ya no encaran el pecado diciendo:
en esa oscuridad, al infierno te vas a ir. Oh, el primer mensaje de Juan el Bautista fue fuerte, directo y poderoso en el Señor: arrepentidos y convertidos. Cuando Jesús comenzó su primer mensaje, Él habló exactamente lo mismo: arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Iglesia, está a punto de cerrarse la puerta con el advenimiento de la persona de Cristo, la gran parucía, el rapto de la iglesia. Por eso hoy no será diferente. Sigo hablando de escatología, sigo hablando de que el Señor viene ya y la iglesia tiene que estar preparada, lista y dispuesta para recibir al gran yo soy, al poderoso, al gran esposo que viene por su esposa, la iglesia. La iglesia tiene que estar con vestidura limpiecita, blanquita, en santidad, en unidad, en amor, o en paz, caminando conforme a su palabra, caminando en fe y velando cada día en oración, en conocimiento acerca de su palabra, en santidad, en ayuno, en preparación constante día tras día, diciendo: Señor, hoy usted puede venir por mí. Yo estoy preparado, estoy preparada, estoy lista para recibirte, Señor, para escuchar esa voz de mando cuando diga: iglesia mía, levántate. Dios santo. He puesto por título este mensaje: velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Escucha, velad, ojos bien abiertos, lúcido. Cuando habla de velar, habla de ser inteligente con todo lo que está sucediendo a tu alrededor en el mundo. Y cuando habla de velar, significa estar preparado y dispuesto para recibir al Mesías. Siga avanzando, por favor, hija. He escrito como introducción lo siguiente: la iglesia de Cristo ha mantenido a través de la historia la fe en que un día Cristo volverá. Esa es nuestra fe. Y bajo el consuelo que Él habló a sus discípulos, Juan 14:2, Jesús le habló a sus discípulos ya unas par de noches antes de ser arrestado, antes de llegar a la cruz del Calvario, antes de padecer, antes de derramar su sangre. Él le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre, escuche bien, discípulo amado, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando de habitaciones, de un lugar, de un territorio para ustedes. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Dando a entender que su muerte y resurrección abrirían el camino al cielo, a la morada eterna, garantizando así una victoria eterna en su nombre. En Cristo hay victoria. Amén. En Cristo hay salvación. Amén. Él es la puerta que se ha abierto. Ya llevamos más de 2000 años, un periodo de gracia, salvación gratuita para cada uno. El que quiere, el que escucha, el que recibe el mensaje, puede entrar por la puerta que es Cristo el Señor. Él es el único medio para ser salvo, iglesia. Él es el único medio que garantiza la salvación. Ahora lo que dice Juan 14:3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hay depósito en tu vida. Hay una señal que el Señor le dijo: yo me voy a tomar a mí mismo. Hay una señal que te identifica como iglesia. Se llama Espíritu Santo. No se llama tan solo Espíritu, se llama tercera persona de la Trinidad. Se llama Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo, y por ser templo del Espíritu Santo debes caminar como templo de Dios viviente. Debes cada día orar. Hay que doblar las rodillas. Hay que gemir ante la presencia del Señor. Hay que derramar lágrimas diciendo: Señor, soy falto, ayúdame una vez más. Tropecé, fallé, caí una vez más, soy torpe. Pero creo en ti, Señor. Aleluya. Que tú eres mi abogado que me defiende. Amén. Que cada día me perdonas,
Señor, mis culpas, mis debilidades. Paciente. Señor, mira mi amor, aunque pobre, pero yo te amo, yo te necesito. Amén. Te necesito. Así es, Señor. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo cuando hay presencia de Dios. Él volverá, la señal, la arra del Espíritu Santo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa. Él volverá. Amén. Él volverá. No tenga por tardanza la venida del Señor. No lo tenga que va a ser 1000 años más, 100 años más, 20 años más. No, Él viene ya. Siga avanzando, por favor. Un tema relevante de escatología le he puesto como subtítulo. La gran mayoría de los cristianos están de acuerdo en lo siguiente: habrá un arrebatamiento. Todos los cristianos creen en el arrebatamiento. Muchos lo predican, muchos no, pero todos han creído que viene un arrebatamiento. Segundo lugar, habrá una gran tribulación. Todos los cristianos saben que algo catastrófico, fuerte, vendrá a la humanidad, a este mundo. Y en tercer lugar, también habrá una segunda venida de Cristo para establecer su reino aquí en la tierra. ¿Te has preguntado muchas veces tú en tu vida, según tus años de experiencia de recorrido dentro del Evangelio, qué fundamento tenemos nosotros en la iglesia tradicional o por rudimentos pentecostales que vienen más atrás? Escuchamos muchas veces a los predicadores decir: Cristo viene. Pero ¿qué fundamento bíblico tenemos para decir y aseverar que Cristo viene en un rapto, que viene a arrebatar a la iglesia? Cuando alguien nos pregunta, dice: ¿y cuáles son los fundamentos bíblicos de que viene un rapto para la iglesia? Y quedamos pensando en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y esto es lo que quiero llevarlo a meditar en esta breve exposición. Todos creen en estos temas relevantes. Nuestra denominación cree que viene un rapto inminente, que es antes de la tribulación. Nosotros creemos que viene un rapto inminente antes de esa tribulación y gran tribulación. Sigue avanzando, por favor, hija. Ahora la pregunta es: ¿cuándo sucederá el arrebatamiento de la iglesia? ¿Sabía usted que hay tres posturas? Los pretribulacionistas, antes, los que creen que el rapto ocurrirá antes de la tribulación, se llaman los pretribulacionistas. Los tribulacionistas, perdón, es medio trabalengua esto, los que creen que el rapto ocurrirá en medio de la tribulación. Hay una minoría, pero también están los que creen que es al medio de entre la tribulación y la gran tribulación. Pero también están los post-tribulacionistas, los que creen que el rapto ocurrirá al final de la gran tribulación o la tribulación. Pero usted me entiende. Vuelvo a reiterar: nosotros somos pretribulacionistas. Creemos que Dios vendrá antes que llegue algo grande a la tierra. Esto es un concepto que nosotros tenemos que tenerlo claro. Usted va a ver en TikTok, en YouTube, miles de expositores, miles de temas acerca de esto, amado hermano, pero usted tiene que tener claro: viene el arrebatamiento. Para nosotros, aunque te critiquen, digan lo que digan, no, yo creo que el Señor me va a librar de algo que viene a la tierra. Amén. Sigue avanzando, por favor. Segundo lugar, ¿a partir de cuándo comenzó a enseñar acerca del rapto antes de la tribulación? Amado hermano, aunque usted no lo crea, esto no es muy viejito, como se dice, no es muy antiguo. Hay un indicio conocido de Morgan Edwards, que fue un pastor teólogo bautista de aquel periodo. Estamos hablando del año 1744. Es un indicio de lo que se sabe a través de escrito, que ya en 1744 ya predicaba acerca del rapto de la iglesia antes de la tribulación en Inglaterra. Estamos hablando del 1700, a mediados del 1700. Después apareció ya en 1830 John Nelson Darby, y a él le debemos, digo le debemos porque él influyó mucho en el rapto antes de la tribulación.
fue un abogado, no fue cualquier persona, era un abogado titulado, profesor bíblico, predicador, etc. De la iglesia anglicana. La iglesia anglicana se inició en Inglaterra, obviamente. En sus inicios fue fundador de los hermanos de Plymouth, si lo puedo expresar de esa manera. Los hermanos de Plymouth o Plymouth iniciaron primeramente como los hermanos. A nosotros, ¿cómo los conocen? Los conocen como los pentecostales, también, como dice el pastor, como los hermanos. Pero por ejemplo en México los conocen como los aleluya. Otros le dicen los pentecostalazos para burlarse. ¿Por qué? Yo no lo sé, no me den explicaciones. Los canutos. ¿Y de dónde vienen los canutos? Por John Canut, que fue uno de los grandes predicadores, y de ahí nació obviamente el apodo por los seguidores de Canut, los canutos. Obviamente, para que usted sepa un poquito de historia, ¿ya? Cuando usted le diga, ¡ay, canuto!, a mucha honra, si tú supieras de dónde viene esta palabra, y usted le da todo este resumen. ¿No ve que va aprendiendo, iglesia? John Nelson Darby fundó en aquel tiempo los hermanos de Plymouth, que en 1830 aproximadamente predicaba y enseñaba acerca del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Él fue uno de los precursores porque él se apartó de la iglesia anglicana y comenzó a enseñar junto a personas. Increíblemente, lo que me llamó la atención a través de esta historia es que este John Darby se juntó y comenzaron a llegar las personas. Él no las salía a predicar, no las salía a exhortar, sino comenzaron a llegar en esas reuniones. Y comenzó a enseñar, y esos mismos amigos, hermanos, se empezaron a llegar. Y yo empecé a indagar más, a escarbar más, y yo decía, pero ¿cómo eran sus servicios? ¿Serían como nosotros, con acto jolgorio? Digo jolgorio porque ni una vez salían delante. Ya, bueno, eso era lo que quería exponer. Sería como nosotros, así lleno de fusividad, lleno de gloria a Dios, aleluya, con caras sonrientes. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó la atención? Al escarbar acerca de sus reuniones, era que ellos solamente leían la palabra del Señor y comenzaban a exhortarla. Él comenzaba a exhortarla y a hablar de la inminente venida de Cristo a arrebatar a la iglesia. Y después oraban, cenaban, tenían Santa Cena. Era un domingo, iban solamente los domingos. Con esto no estoy diciendo que usted va a venir solamente los domingos. No, estoy dando el ejemplo de lo que sucedía en aquel entonces. Y además de ello, alababan al Señor con himnos de aquel tiempo. Se usaban mucho los himnarios. No se olvide, la imprenta de Gutenberg en Alemania fue aproximadamente en el 1530, 1540, donde se imprimió la primera Biblia, la Biblia de Gutenberg. Esa fue la primera impresión que hizo la imprenta de Gutenberg. Ya. Bien. John Nelson Darby le debemos mucho porque él expandió la enseñanza, la doctrina del rapto de la iglesia antes de la tribulación. También esta doctrina fue popularizada por las notas de la Biblia de referencia de Cyrus Ingersoll Scofield. No sé si usted ha escuchado de la Biblia de Scofield. Bueno, ese es su nombre completo, Cyrus Ingersoll Scofield. Es una Biblia muy complementaria, tiene mucho comentario y fue muy popular, y él la popularizó a través de sus comentarios bíblicos que estaban en la misma Biblia para explicar muchos de los textos. Entonces también Scofield fue una pieza fundamental, que fue un teólogo, también fue un pastor, un escritor estadounidense de la denominación cristiana congregacionalista. Hay nombres que eran tremendos en aquel tiempo. No sé si todavía existirá esa congregacionalista, que era ya en el año 1909. Cuando nosotros después nos enfocamos al siglo XIX, fue más popularizado por nuestro hermano Gigi Ávila. Él habló mucho como evangelista acerca del rapto de la iglesia, y fue muy extendido el concepto, sobre todo en América Central y América Latina. Sigue avanzando, por favor.
Tercer lugar, ahora, ¿qué nos lleva a creer que Cristo arrebatará a la iglesia antes de la gran tribulación? Una cosa que viene, que yo le estaba explicando anteriormente, viene una ira sobre la humanidad. Viene juicio sobre la humanidad. Vienen copas sobre la humanidad, como lo menciona el libro de Apocalipsis. Viene una ira venidera. ¿Qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10? Y esperar de los cielos a su Hijo, que Él vendrá, al cual resucitó de los muertos. El Padre resucitó a la persona de Cristo en el poder del Espíritu Santo. A Jesús dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Cuando habla de la ira venidera, está hablando de los juicios que acontecerá en forma escatológica en ese periodo de tribulación y gran tribulación. No habla de la condenación eterna del infierno o lago de fuego. Está hablando de una ira que será derramada sobre todo este mundo, sobre toda la humanidad. Ni Estados Unidos se escapará, ni Chile se escapará. Pero hay una promesa, y aquí nos lleva a algo, que viene una ira, pero el Señor dice, Él nos librará de la ira venidera. ¿Cómo sabes tú, hermano, hermana, que el Señor nos va a arrebatar? Sí. Primera de Tesalonicenses 1:10, Él nos va a librar de la ira venidera. Sé que el Señor me va a arrebatar. Y esa es mi fe, esa es mi confianza. Segundo lugar, Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no te ha puesto para ejecutar en ti su ira. Oh, bendito Dios. Apocalipsis 3:10, el famoso texto de Apocalipsis 3 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando habla de la prueba también puede entenderse de la ira que vendrá sobre todo el mundo entero. Él nos cuidará. Él nos levantará. Él nos resguardará. Creemos que no hemos sido puestos para ir a la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. Siga avanzando, por favor. Letra B. Hay algo que menciona la Biblia y por qué también no acontece este tema de la tribulación y la gran tribulación. Hay algo que está interpuesto en medio y no permite que todo esto avance. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio, lo oculto, lo entretejido, lo enmarañado de la iniquidad, de la perversidad. En este caso lo está hablando ya moviéndose todo lo que compete al anticristo. Solo que hay. ¿Quién? Está hablando de personas. Al presente lo detiene. O está interrumpiendo que esto se mueva, que se manifieste en forma global. Hasta que él, persona, sea a su vez quitado de en medio. ¿Cómo podemos entender esta palabra que nos menciona segunda de Tesalonicenses 2:7? Está el Espíritu Santo aún en la tierra. Amén. Bendito Dios. Fortaleciendo la iglesia. Sí. Gracias, Señor. Cuidando la iglesia, alentando la iglesia. Por eso dale la gloria al Señor, porque Él está contigo. Amén. Él es fiel, aunque nosotros seamos desleales, seamos infieles delante del Señor, Él permanece fiel contigo. Gracias a Dios. Él te ama tanto que te cuida en tu lugar de trabajo. Debería haber muchas veces accidentado. ¿Cuántas veces? Oh, Señor. Pero Dios te libró de todo accidente. Sí, gracias. Amén. Te cuidó. Gracias. Te ayudó a llegar a tu casa sana y salva. Sano y salvo. Gracias, maravilloso Dios. En primer lugar, el Espíritu Santo está ahí entre medio todavía. Esto habla del tiempo de gracia del Señor. El libro de Juan dice que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Él está convenciendo a la humanidad, convenciendo a la persona, tocando la puerta, diciendo, hay una palabra de salvación para ti. Escucha la voz del Señor antes que sea tarde.
Y en segundo lugar está la iglesia de Cristo, la iglesia del Cordero, los lavados, los redimidos por la sangre de Cristo. Siga avanzando, por favor. Número 4, y aquí nos adentramos rápidamente al libro de Mateo, lo que habíamos leído, 24, 36 al 41. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, está hablando exclusivamente de Israel. En ningún momento está hablando acerca de la iglesia, porque no la menciona. Está hablando exclusivamente de lo que sucederá en aquel período, tanto para Israel. Y cuando yo he querido tomar estos textos del versículo 36 en adelante como una manera de enfocar cómo debe estar la iglesia esperando y entendiendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, yo quiero que usted lo entienda, amado hermano. Está hablando exclusivamente para el pueblo de Israel, y en parte quizás algunos teólogos hablan de la gente que va a quedar aquí en el mundo después que venga el rapto, aquellos cristianos rezagados, por decirlo de alguna manera, que no obedecieron y que sintieron en su vida el deseo de llegar hasta el final dando testimonio de Cristo. Sea como fuere, la iglesia ya no va a estar en este periodo. Por eso quiero llevarlo a meditar. Mateo 24, 36 dice, el versículo 36, pero del día, aquí menciona un día, hay un día. Amén. Hay un día que habrá una voz de mando. El Padre le hablará y le dirá: hijo, amado hijo, ve a buscar a tu iglesia. Bendito Dios. Después dice, y la hora, hay una hora. Increíblemente hay tiempo, en Dios también hay tiempo, pero el tiempo no es como el tiempo terrenal, que está regido por estas 24 horas. En el Dios, en la eternidad, aún no se puede llamar un concepto de tiempo, pero sí hay una hora que está establecida, tanto en el cielo, pero también para la tierra. Es decir, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles que estén en el cielo, sino solo mi Padre. Debemos entender que un día llegará. Bajo este concepto quiero llevarlo a meditar acerca del arrebatamiento. Quiero que se entienda este capítulo 24 solamente, exclusivamente para el pueblo de Israel, pero también está hablando de una advertencia para la iglesia. Debemos también armonizarlo para la iglesia, para el advenimiento de Cristo, para el rapto de la iglesia. ¿Se entendió? Amén. Gracias, hermano. Hay un día, hay una hora, nadie la sabe, ni los ángeles, solamente el Padre. Sigue avanzando, por favor. Ahora el versículo 37 al 39 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el casamiento, y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjese cómo notamos aquí, como dice, en los días de Noé. Dice que estaban comiendo y bebiendo. ¿Vemos algo raro en esto? No. Porque cualquiera puede comer y beber. Porque nos dice que se estaban emborrachando. Estaban comiendo y bebiendo. Y después dice casándose y dando en casamiento. Pero ¿qué es lo que trata de explicar esto? Que toda la gente no estaba concentrada en lo que estaba haciendo Noé, de la advertencia de Noé. Le dio lo mismo. Le dio lo mismo, diciendo, miraban, diciendo, este loco está construyendo una arca de gran envergadura si ni siquiera llueve. Porque era una gran verdad, nunca había llovido, dice la Escritura en el Génesis, no había llovido. ¿Por qué? Porque nunca habían visto un acontecimiento anormal para ellos, porque nunca había llovido en la tierra. Solamente dice la palabra de Dios que caía una bruma, una garuga del cielo, que regaba, dice el jardín del Edén en este caso. Pero cuando nosotros entendemos, dice que comían, bebían, quizás miraban, se comían la manzana diciendo, pero ¿por qué tanto afán? Y Noé dice que también a través de lo que él construía, me imagino yo que también predicaba acerca del gran diluvio
diluvio mundial o universal que venía a la tierra. La gente diría, están locos. Oh, Señor. Noé y su familia están locos. Ayúdenos, amado Jesús. Eso fue el problema de aquellos que no le dieron importancia a la advertencia, al inminente peligro que venía para toda la humanidad. ¿Y cuántos se salvaron? 8 personas. Dice, y no entendieron, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué significa esto? Hasta el día en que entró en el arca significa hasta cuando el Señor vino. En cierta manera esto está hablando para todos los tibios, para todos aquellos que no claman, no buscan de Dios, para aquellos que muchas veces están en los templos solamente porque quieren ser vistos, porque quieren ser mejores que los demás, por lo que están obligados. El Señor les dice, arrepiéntete, vuelve a la obra iniciales, vuelve a buscar de mí, vuelve como me amabas en el principio, con ese amor, esa devoción, ese deseo sincero, esa verdad en tu vida. Bendito Dios, por misericordia, Señor. Hasta que el día llegó y dice, y la puerta se cerró. Simbólicamente, Cristo es la puerta. Él un día dirá, se cerró todo. Ya no hay más escapatoria. Imagínense, iglesia, que llegara ese arrebatamiento, todos los que están aquí, estamos reunidos y en este momento venga el rapto de la iglesia. ¿Cuántos de aquí se irían con el Señor? ¿Y cuántos quedarían aquí? Lamentando, llorando, diciendo, estuve siendo advertido por años, por meses, y nunca lo entendí, porque ahí sucedió lo mismo. No le dieron importancia, dice, hasta que vino el diluvio, entendieron que lo que hablaba Noé era una gran verdad. Amén. Llegará un momento y la gente, el mundo dirá, estos evangélicos, estos cristianos, era verdad lo que hablaban, y aún así muchos renegarán contra Dios. Para que no vuelva a ocurrir esto una vez más, hay que eliminar el cristianismo. Y vendrá una persecución como nunca antes la ha habido en la humanidad, a nivel mundial. Así es. Iglesia, no te atrevas a quedarte. No pienses quedarte aquí en este mundo. Cada día tienes que estar preparado. Hay que abrir los ojos, hay que vigilar diciendo, Señor, aquí estoy. Sigue avanzando, por favor. El versículo 40 dice, entonces estarán 2 en el campo. Y aquí no habla en forma simbólica, dice, estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está hablando de 2 personas, lo más probable es que sean hombres que trabajaban en aquel tiempo, o los campos los trabajaban por lo general los hombres, obviamente. Y está hablando de que no importa en el lugar donde estés, Dios hará una distinción. Amén. Si los 2 están preparados, se van los 2. Pero aquí el Señor está diciendo, no importa dónde estés o lo que estés haciendo, uno será tomado y el otro será dejado. Después dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, y aquí habla de las mujeres. Y está hablando en cierta manera, no importa el tipo de trabajo que tú estés ejerciendo. Dice, la una será tomada y la otra será dejada. Pues está hablando de hombres, pero también está hablando de mujeres. También he tomado el libro de Lucas 17:34, también menciona la misma instancia, dijo, y os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. Obviamente se acuesta la pareja, hombre y mujer, ¿cierto? Porque está hablando, en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros, la iglesia, tiene que estar lista. Tiene que estar limpia. Tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Y eso te llevará a ser levantado, a ser arrebatado.
No importa si es de día o de noche, si está despierto o durmiendo, Dios juzgará y dirá, Él es el que tiene la señal. Levantémoslo. Siga avanzando, por favor. Termino con dos versículos bíblicos. Mateo 24, 42, que ya lo habíamos leído, dice: velad, ojos bien abiertos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él es mi Señor. Amén. Él es mi Señor. Señor Jesús. Y el Señor me dice: vela, hijo. Bendito Señor. Manuel, vela. Oh, Vela. Señor. Tienes que estar vigilante con tu ojo abierto. No importa dónde estés, si estás en el campo, si estás durmiendo, si estás trabajando, moliendo. Yo vengo por ti. Yo vengo en breve. Y Mateo 24, 44 dice: por tanto también vosotros, ¿qué dice? Prepárense. ¿Qué dice? Está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Dos condiciones que Dios nos lleva a meditar: velar y estar preparado. No es tiempo de prepararse, hay que estar preparado, amado hermano. Dios bendito. Por Preparado misericordia, Señor. para la inminente venida de nuestro Señor, su parucía para arrebatar a la iglesia. He querido avanzar de a poco porque esto es un poquito complicado, para que la congregación lo vaya entendiendo y masticando de a poquitito. Después seguimos avanzando con otras cositas más importantes y vamos a agregarle más cosas para que la iglesia vaya en conocimiento. Démosle la gloria al Señor y la gracia por su amor. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria